Hola a todos, os invito a que abráis la cámara para que nos podamos ver, para poder sentir que estamos vivos, que estamos aquí, que estamos presentes, que no tenemos miedo a mostrarnos tal y como somos, porque supongo que habrá acuarios en el grupo, ¿no? ¿Eh? ¿No? Que levante la mano el que es acuario. ¿Eh? Vaya. ¿Eh? Muy bien. ¿Eh? Pues tenemos pocos acuarios, parece. ¿O será que los acuarios están ocultos detrás de la cámara? Porque tienen miedo a ser juzgados y no debería ser así. Porque un acuario ha nacido para mostrarse tal y como es, sin miedo, para mostrar su diferencia al mundo. Entonces, tenemos muchos acuarios infelices que no manifiestan su potencial. ¿Eh? Porque a un acuario no le importa estar despeinado, no le importa ir con traje de gala y chanclas. ¿Eh? Porque hace lo que le apetece cuando le nace, no le importa lo que piensen los demás, o al menos teóricamente. Y si eres un acuario que tienes miedo a lo que piensen los demás de ti, uf, estás en problemas. Estás en problemas porque no has venido a hacer lo que tienes que hacer. Porque tener el sol en acuario representa una de tus misiones y representa uno de tus aprendizajes más importantes de la vida. Pero como toda prueba de vida, pues tiene sus dificultades. Y la dificultad está en cómo ser tú mismo si no sabes quién eres. Cómo ser tú mismo y no tener miedo a que te juzguen. Cómo ser tú mismo y no hacerlo desde la necesidad de que te entiendan. Entonces no es una misión fácil vivir desde Acuario. Atreverse a ser el diferente. Atreverse a ser el raro. Y bueno, ¿quién se atreve a ser diferente y a ser raro? Que levante la mano. ¿Eh? Bien, ahí ya estamos entrando en la energía. Bien, ¿quién de los que está aquí eh, me conoce? Aparte del reel de Acuario. ¿Eh? ¿Y quién no me conoce? Bueno, pues me voy a presentar. Me voy a presentar porque yo soy un tío muy raro. ¿Vale? Yo soy un tío que me llamó la curiosidad la astrología desde muy jovencito. Y eso era, en aquel momento, y donde vivía yo, era ser muy raro. ¿No? Ya son más de 40 años aprendiendo astrología, más de 25 años trabajando con la astrología y juntando la astrología con la alquimia, con un objetivo, ayudar a las personas a que sean capaces de transformar su vida para encontrar ese anhelo de plenitud y de sentirse completamente realizado. Y para mí una de las claves para encontrar esa misión, para encontrar ese sentido de tu vida, pues claramente ha sido la astrología. La astrología, que es la ciencia más antigua, miles y miles de años, practicando la astrología
que se manifiesta en todas las culturas, no hay ninguna cultura que no tenga astrología, y que hoy pues vuelve a resurgir, hoy vuelve con fuerza, ¿eh? A pesar de que el pensamiento general, a pesar de que la sociedad te dice que los astrólogos son vendehumos, que la astrología es un cuento, que la astrología es una pseudociencia. Y bueno, ¿qué piensa Acuario de esto? Pues está dividido. Acuario de esto está dividido porque por un lado piensa que tiene que ser racional. Por un lado piensa que las cosas tienen que tener un sentido, pero por otro lado le llama poderosamente la atención las estrellas. No hay un acuario que no se vea fascinado por el cielo. Y, por el, y de alguna manera intuye que hay un mensaje oculto en esa relación con las estrellas. Bien, vamos a los que no sabéis mucho. ¿Quién sabe poco de astrología? Levante la mano. Vale. ¿Quién quiere profundizar más en el signo de Acuario? Que levante la mano. Bien. Pues lo primero que tenemos que hacer es darnos cuenta que evidentemente si eres acuario no comulgas con ruedas de molino, o no deberías, debe tener un sentido. Entonces vamos a darle un sentido astrológico. ¿A qué significa ser acuario? Porque, porque aprenderte de memoria unas características generales de unos patrones de conducta en el que te veas identificado o no, pues eso no tiene mucho sentido. Pero sí tiene sentido desde una comprensión en que el universo está perfectamente ordenado, que en el universo todo está conectado con todo, que en el universo no hay nada que sea casualidad y que aunque el ser humano se sienta o piense o crea que está separado de la naturaleza, que está separado de los demás, que está separado de las estrellas, eso no es real. No es real ni siquiera científicamente, puesto que a través de las teorías de la física cuántica, del entrelazamiento cuántico, pues ya sabemos que esa aparente separación realmente no existe. Entonces, cuando estamos hablando de Acuario, no estamos hablando de una persona, estamos hablando de un patrón universal, estamos hablando de una ley universal, estamos hablando de una fase de la naturaleza. ¿No? Y estamos hablando de una relación con los cielos. Una relación con los cielos que es absoluta, pero que se puede dividir en 12 aspectos que conforman una unidad. 12 aspectos que no están separados el uno del otro. 12 aspectos que tienen sentido, no solo por lo que son, sino por cómo se relacionan con el resto de los elementos. Por eso cuando estamos hablando de Acuario, pues estamos hablando de aire. Estamos hablando de elemento aire, porque todo en el universo se constituye a través de los 4 elementos. Y estamos hablando de elemento aire y estamos hablando de elemento aire fijo, porque tenemos 3 variables de la manifestación del elemento aire, que a través de los signos del zodíaco los vamos a ver a través de Libra, Acuario y Géminis. Libra, Acuario y Géminis son 3 aspectos del elemento aire. Y evidentemente van a tener algo en común. Los Géminis, los Libra y los Acuarios. ¿Vale? ¿Qué van a tener en común? Que les encanta hablar. Van a tener en común que les encanta hablar, que les encanta conversar, que les encanta aprender, que les encanta comunicar.
que les encanta sociabilizar. Entonces, todas las personas que están influenciadas por el elemento aire tienen un yo central que piensa, un yo central que quiere aprender, un yo central que tiene curiosidad, que tiene curiosidad por las cosas, que tiene curiosidad por el sentido de la realidad. Y Acuario, pues es el elemento aire, pero es fijo. ¿Y qué quiere decir fijo? Que tiende a cristalizar, que tiende a manifestar. Entonces Acuario es un manifestador de ideas, es un pensador, es un lector que no puede parar de aprender, que necesita aprender y no solo necesita aprender, porque necesita comprender. Y Acuario también necesita la amistad, pero muchas veces prefiere retirarse, prefiere aislarse, porque necesita pensar por sí mismo. Y por eso Acuario tiene grandes conversaciones consigo mismo. Se pregunta, se responde, se cuestiona, no para de pensar. Tú ves a un Acuario quieto y callado y está pensando, ¿no? Su mente nunca se detiene. ¿Eh? Quiere sacar conclusiones, quiere, quiere saber la verdad. ¿No? ¡Uy, qué grande propósito! ¿Eh? Quiero saber la verdad, quiero saber cómo funciona el ser humano, quiero saber cómo funciona el universo, quiero saber cuál es el sentido de la vida. Por eso de los 12 signos, de los que más se preocupan de la misión de la vida son los acuarios. Porque necesitan comprender y necesitan saber y necesitan manifestar quiénes son y necesitan saber cuál es su misión, cuál es el sentido de la vida. Por eso en los acuarios también hay una tendencia a- al pensamiento, ¿no? Al pensamiento utópico, a los ideales, a las situaciones que trascienden el yo, al pensamiento de lo común, de lo comunitario, no al sentido solo de la vida de yo mismo, sino el sentido de la vida del ser humano en general. A mí me gusta llamar Acuario el signo del despertar. Y no por casualidad, porque simbólicamente Acuario se representa por uno de los 12 momentos de la naturaleza, por uno de los 12 trabajos de Hércules. ¿Eh? Porque cada uno de los signos no solo representa un carácter estático, sino que también está incluido dentro de un todo dinámico. Y ese todo dinámico que es lo que da sentido a la vida, porque la vida es una sucesión de sucesos aparentemente caóticos. ¿Eh? Cuando uno mira atrás, piensa que su vida es una serie de casualidades, de sucesos incoherentes. Pero cuando realmente sabes astrología, te das cuenta que no hay nada, no ha habido nada en tu vida que haya sido casualidad, sino que todo tenía un sentido. Y ese sentido tiene una evolución dinámica. Y en esa evolución dinámica, a través de la imagen de la naturaleza, representa Acuario la plenitud del invierno. ¿Y qué está sucediendo en esa plenitud del invierno? Pues está sucediendo que la energía comienza a despertar. Entonces Acuario representa el despertar porque después de que a final del otoño y en principios del invierno todo está aparentemente dormido, los árboles están sin hojas, los pájaros se han ido, muchos animales se han ido a hibernar a sus madrigueras. Cuando llega Acuario ya hace
más de 30 días que el sol cada día calienta más. Hace ya 30 días que los días son más largos. Entonces esa luz del sol que tibiamente calienta, despierta la energía vital en el aire. Por eso la gente no entiende, incluso hay algunos, que yo he visto a algunos astrólogos, cometer la butad de decir que Acuario es de aire. Perdón, que Acuario es de agua. ¿Eh? Porque su símbolo es un ser humano trascendente con un jarro que vierte agua, no vierte agua, vierte un fluido universal que revivifica el aire para que después en la primavera pueda despertar la vida. Entonces, ese inicio del despertar, cuando seguimos la secuencia lógica de los signos, donde ahora que estamos en Escorpio todo muere, donde en Sagitario se liberan los espíritus de la materia y donde Capricornio se cristaliza la posibilidad de un nuevo ciclo a través de la semilla que cayó del árbol en abril, perdón, en Libra, ¿no? Pues resulta que ahora en Acuario representa el nuevo despertar, representa la nueva oportunidad, representa la renovación de la naturaleza, ¿no? Representa una proyección hacia el futuro, porque todavía no ha despertado la semilla, pero no se ha manifestado en el afuera, pero sí el despertar se ha manifestado en el adentro. El fuego interno de la semilla se ha despertado. Y eso que pasa en la naturaleza también pasa en nosotros. Y eso se vive mucho más vívidamente, mucho más especialmente en las personas acuario. Las personas acuario sienten que tienen que despertar y sienten que están proyectados hacia el futuro. Y eso a veces es un problema para los acuarios, porque piensan tanto en el futuro que se olvidan del presente. Y no se dan cuenta que el futuro depende del presente. Y no se dan cuenta de que cuando hay que actuar es aquí y ahora y que hay que pasar de la potencia al acto. ¿De qué te sirven todas las ideas si no eres capaz de cristalizarlas? ¿De qué te sirven todos tus sueños de futuro si no eres capaz de dar el paso? Pero claro, como el signo es fijo, pues se quedan las ideas cristalizadas, inmovilizadas, ¿eh? Con dificultad de dar ese paso adelante por miedo a no hacer lo correcto, por miedo a no acertar, y aparecen los ISIS. Entonces, este signo de aire fijo representa el ser humano ideal, representa el ser humano utópico y también representa las cualidades propias del ser humano. Representa una, representa la relación entre la individualidad y la colectividad. Y eso es algo que preocupa muchísimo a los acuarios, ¿no? Porque forma parte de su experiencia vital. Tengo que ser yo mismo, no soy aceptado por el entorno, entonces el entorno se tiene que adaptar a mí, yo me tengo que adaptar al entorno. ¿Sería posible un mundo ideal donde yo pueda ser yo y ser aceptado por todo el mundo? Bueno, seguro que os suena de algo esto, ¿no? Esto de que estoy hablando, ¿no? El que le suene que levante la mano. ¿Eh? ¿Eh? Pues evidentemente esa es la influencia de Acuario, ¿no? Y es la gran lucha entre el yo esencial y el yo especial. ¿Qué diferencia entre el yo esencial y el yo especial? ¿Eh? Es la diferencia entre ser tú mismo y necesitar ser diferente.
Es la diferencia entre ser tú mismo y necesitar ser especial. Entonces, esta es otra de las trampas de Acuario. Porque a veces, cuando queremos ser nosotros mismos y no tenemos ni idea de cómo se hace eso, ¿no? Podemos caer en la tentación desde Acuario de volvernos el eterno adolescente. ¿Qué le pasa? Sí, que se dan muchos acuarios. Muchos acuarios se convierten en eternos adolescentes porque no son capaces de traspasar esa primera experiencia de la adolescencia, que es la época de la rebeldía. Es la época de la rebeldía contra la imposición, contra los padres, contra las normas, ¿vale? Y es un reflejo normal. Es decir, si tú no sabes quién eres, pero quieres dejar de ser hijo de, hermano de, y quieres manifestarte como tú mismo y no sabes cómo se hace eso, pues lo mejor es llevar la contraria, ¿vale? Voy a hacer lo contrario que mis padres, ¿eh? Voy a hacer lo contrario de lo que se me dice, ¿eh? Voy a ir en contra de las normas. Y bien, puede ser un buen camino para encontrarte a ti mismo, pero te puedes perder en ese mismo camino cuando lo consideras como una norma de vida, ¿no? Una norma de vida donde vas en contra y entonces te conviertes en el rebelde sin causa. Porque Acuario puede ser el rebelde sin causa, puede ser un rebelde con causa, puede ser un rebelde sin causa. Es ir en contra porque sí, es considerar que todo lo de antes estaba mucho peor que lo de ahora, ¿eh? Los padres siempre lo hacían peor, ¿eh? Las normas establecidas siempre son imperfectas, ¿eh? Entonces ir contra las normas, ir contra lo establecido, porque sí, por rebelde, pues evidentemente me hace sentirme diferente, ¿no? Y me hace sentirme auténtico. Pero puede que no estés siendo tú. Puedes que hayas creado ese yo especial, ese yo diferente desde la necesidad de ser diferente. ¿Mm? Entonces, amigo Acuario, una cosa es ser tú y otra cosa es sentirte tú tratando de marcar la diferencia respecto de los demás. Porque eso te va a desviar del sí mismo. Porque eso no es ser tú, sino es ser lo contrario de los demás. Estaba yo en una consulta con una joven acuario cuando llevaba, evidentemente llevaba, era un acuario, muy acuario, y llevaba unas ropas y bueno, entonces era bastante escandaloso porque llevaba el pelo azul, ¿no? Vestida de punky, con pelo azul, ¿no? Y me comentó que ya se iba a cambiar el color de pelo porque todo el mundo se lo había puesto azul, ¿no? Entonces ella se lo iba a poner verde, ¿no? Porque necesitaba seguir marcando la diferencia. Necesitaba demostrarse a sí mismo y a los demás que era diferente. Pero yo os pregunto, ¿vosotros pensáis que estaba siendo ella? ¿Eh? No, ¿verdad? Pero estaba siendo acuariana, sí, pero resulta que estaba haciendo acuariana desde el error, ¿eh? Porque desde ese camino no vas a llegar a lo que realmente eres tú, porque solo eres tú cuando te pones el color del pelo que a ti te gusta, no el color del pelo que es el que me adelanto a la moda, ¿eh? El que voy por delante de los demás. Y entonces el acuario sí se puede convertir en un esclavo de la moda porque su imagen no va a depender de sí misma, no va a depender de su propio estilo, no va a depender de su propio criterio, sino que va a depender de cómo esté la afuera para poder yo marcar la diferencia. Acuario también se distingue porque le gusta pensar por sí mismo, ¿no? Le gusta tener su propia opinión de las cosas, ¿no? Pero también puede caer en la trampa de creerse el poseedor de la verdad, porque su costumbre de tener ideas claras, de tener conceptos claros de las cosas, de fijar ideas, concretarlas, materializarlas, esa capacidad que tiene de forma innata
el Acuario de bajar ideas que no se sabe de dónde. ¿Eh? Tienen como una especie de canal que son capaces de coger del mar de Nun de las ideas y bajar esa idea nueva, esa idea diferente. Entonces, esa capacidad de cristalizar o de fijar una idea que tiene que ver con lo que se necesita, pues es una cualidad acuariana. Pero también le cuesta, una vez que ha fijado una idea, le cuesta mucho cambiarla. Una vez que ha creado un patrón de la realidad, le cuesta muchísimo cambiarla. Porque están convencidas de que era eso y no otra cosa, que eso le hace ir en contra de su naturaleza y volverse inmovilista, ¿no? Que es justo lo que él, con lo que él luchaba, ¿eh? Con esa realidad inmóvil que él quería cambiar, la va a convertir en otra realidad inmóvil, diferente, pero no se puede cambiar. Y eso también le pasa porque Acuario tiene que ver con la idea del yo que ya has cristalizado, que ya has fijado. Porque los seres humanos tenemos una cualidad, es que somos capaces de generar ideas de nosotros mismos. Y a veces esas ideas que generamos de nosotros mismos nos alejan de lo que realmente somos y nos genera un conflicto. Por lo tanto, Acuario tiene que ver con las ideas, con la cristalización, con la generación de nuevas ideas. Y claro, fijaros que Acuario viene de Capricornio. Capricornio representa lo establecido. Capricornio representa lo que, lo que es costumbre, lo normal, lo de siempre. Y después de Acuario viene Piscis, que es lo ideal, la fantasía. Con lo cual podemos ver que Urano, o sea, que Acuario es un paso entre lo viejo y un mundo nuevo, ¿eh? Entre un pasado y un futuro diferente. Urano es el paso necesario para romper con nuestras propias ideas, para romper con nuestras propias, eh, con nuestros propios hábitos, para romper con esa idea que tenemos nosotros mismos, para abrirnos a una nueva posibilidad, una nueva forma de vida más conectada con el universo y conectada con el todo. Entonces podemos decir que la energía de Acuario o el arquetipo de Acuario o el símbolo de Acuario o el fractal universal de Acuario tiene, como las películas de la Guerra de las Galaxias, ¿eh? su, su parte de luz y su parte de sombra, ¿eh? Que es la parte oscura de la fuerza. Entonces, Acuario, cuando se manifiesta desde la luz, se manifiesta como una persona original, curiosa, dispuesta a aprender, intelectual, dispuesta a compartir ideas, que ama profundamente la amistad, ¿no? Que le encanta tener amigos, verdaderos amigos, y que es constante, es cordial y siempre está abierto a lo nuevo, siempre está abierto a cambiar, que no solo piensa en sí mismo, sino que piensa en el colectivo, piensa en la humanidad, ¿no? Y tiene una tendencia a buscar el bien común más que el bien propio. Tiende a ver por encima de las situaciones y es poseedor de una gran creatividad, de una capacidad de inventiva, ¿no? Porque su visión renovadora de las cosas es capaz de ofrecer nuevas soluciones para los nuevos problemas. Pero desde la sombra puede ser Acuario un estrafalario, un friki,
una persona con constante necesidad de llamar la atención, con un exceso de rebeldía, con un desprecio de lo clásico, de lo antiguo, con una necesidad de siempre estar a la última, a lo moderno, a lo que sea, da igual que esté eh, adecuado o no adecuado, pero también tiende a esconderse en el grupo, ¿no? Es lo que en un principio es una idea colectiva de bien común, se puede convertir en una estrategia de esconderse en el grupo para no dar la cara, ¿no? De ser el ideólogo del cambio, pero como no me atrevo a hacerlo, voy a ver si convenzo a mucha gente para que sean ellos ¿eh? Los que se avienten, y si sale bien, yo soy el autor, y si no, pues la culpa es de los demás. Puede caer en la tentación de creerse superior intelectualmente y de mirar por el hombro, ¿no? Por encima del hombro a los demás. Acuario tiene mucha capacidad de estar solo, necesita estar solo para pensar por sí mismo, pero puede usar también la soledad o el aislamiento de la sociedad cuando se siente incomprendido, se siente solo, y ahí es cuando más pierde poder, porque su poder está en la comunicación y su poder está en el compartir. Pero como tiene miedo a ser juzgado, tiene miedo a ser criticado, pues mejor me aíslo, mejor me separo para así, creyendo que es la única manera de poder seguir siendo yo. Pero siempre con la sensación de que son los demás los que no me entienden y entrar en el síndrome del incomprendido. De a mí nadie me entiende, la gente no tiene ni idea, es que no hay conciencia en general, pero hay un miedo en esa sombra de Acuario, hay un miedo a, a manifestar lo que realmente piensa y a realmente liderar los cambios que él mismo propone. Entonces, los acuarios, pues, tienen esa energía que puede ser bien usada o puede ser mal usada, pero que viene muy bien para muchas situaciones, ¿eh? Hay que tener cerca un acuario cuando aparecen problemas nuevos. ¿Por qué? Porque ellos tienen la creatividad de encontrar soluciones rápidas a esos problemas nuevos. Entonces, Acuario se maneja muy bien en las situaciones donde cada uno tiene que mostrarse tal y como es. Se maneja muy bien en situaciones de libertad, donde hay que tener autonomía y la capacidad de valerse por sí mismo cuando otros esas situaciones les asustan. Acuario le pone los retos de tener que adelantarse al futuro, de vamos a crear algo nuevo, ¿no? Vamos a hacer algo que no ha hecho nadie, ¿no? Entonces la energía de Acuario se presta, vamos, se emociona, y la persona acuariana se siente viva cuando tiene que enfrentar situaciones en las cuales tiene que reinventarse, en las cuales tiene que recrearse, en las cuales puedan despertar esa creatividad innata que le ayuda a bajar esa solución de manera innata, de manera repentina. Por eso los acuarios les encanta, sobre todo, ser profesionales libres, ¿no? La vocación de acuario, cuando se quiere expresar a través de una actividad social, una actividad profesional, el acuario siempre elegirá ser profesional libre. ¿Por qué? Para poder hacer lo que quiera, cuando quiera, sin tener que atender a imposiciones.
Las personas acuario llevan muy mal que alguien les mande, que alguien les diga cómo tienen que hacer las cosas. Puede aceptar un trabajo mm, remunerado siempre y cuando tenga autonomía o capaz de decisión dentro de ese trabajo que le permita hacer las cosas a su manera. Por eso hay tantos acuarios ahora mismo en las redes. ¿Por qué? Porque es lo último, es lo nuevo. Entonces hay muchos acuarios que, que tienen que ver o quieren tener que ver con las nuevas profesiones. ¿Eh? YouTuber, TikToker, influencer, todo lo que acabe en er, que ahora es lo nuevo, pues eso es lo que realmente le apasiona. O estar en lo último de lo último, en nuevas tecnologías, ¿no? En laboratorios donde se investiga en la frontera de lo que nadie ha descubierto, ¿no? Entonces, los acuarios van a apostar por la libertad financiera. Ahora mismo, todo eso que se vende de la libertad financiera y todo eso, pues no, en acuario yo quiero, claro que quiero ser libre, y quiero ser libre financieramente, libre geográficamente, y entonces eso es algo que les llama y entonces son capaces de apostar por el futuro, ¿no? Seguramente los primeros TikTokers, los primeros YouTubers, los primeros que se lanzaron al mundo de las redes, pues tenían una influencia importante de Acuario. Pero también les encanta trabajar en el bien común, en ONGs, en ser asistentes sociales, defender a los colectivos, tener actividades utópicas y también todo lo que tenga que ver con el cielo. Astrólogos, astrofísicos, astronautas. Porque sí, los acuarios también quieren ir allí donde no ha ido nadie, ¿eh? Pisar la luna, que mejor cosa para un acuario, hacer algo que no ha hecho nadie. Eso me hará ser diferente o me hará sentirme diferente. Entonces, los acuarios, ¿quién, quién de ahí que sois acuario, sois libres realmente? ¿Eh? Tenéis un jefe, tenéis una estructura que os dice lo que hay que hacer, pues no vais a ser muy felices. ¿Eh? No vais a ser muy felices, ¿no? Porque esa parte de libertad, esa parte de poder ser tú en todo momento, se va a ver de alguna manera, se va a ver de alguna manera limitada. Entonces los acuarios a veces se pierden en la utopía, se pierden en, yo llamo el karma impersonal, y entonces no se encargan de su propio destino. Entonces, los acuarios deben focalizar muy bien sus energías en objetivos personales para no disiparlas con actividades que realmente no tienen que ver con lo que ellos quieren hacer. Los acuarios tienen que ser auténticos y no reaccionarios. Tienen que ser personas que abren el camino hacia el futuro, pero no personas que no hacen nada en el presente porque están siempre pensando en el futuro. Entonces, el acuario tiene que buscar esos ratos de soledad para encontrarse a sí mismo, pero volver rápidamente. Porque si el acuario se siente solo, si el acuario se siente inadaptado, es que no está haciendo las cosas bien. Hay algo que no está cumpliendo. Hay algo que, es- que, que no ha terminado de aprender o hay algo que se ha bloqueado en él. Entonces los acuarios no pueden ser auténticos si no saben quién son. Y claro, todos los acuarios son iguales, porque hemos definido acuarios, todo el mundo se ha definido, no son iguales. Entonces podemos ver, por ejemplo, podemos distinguir
tres tipos de acuario. Porque si sabéis algo de astrología, ya sabréis que Mercurio está muy cerquita del Sol. Entonces tenemos los acuarios con Mercurio en Acuario, tenemos los acuarios con Mercurio en Capricornio y tenemos los acuarios con Mercurio en Piscis. Entonces el acuario con Mercurio en Aries, pues es más racional, está menos dispuesto a cambiar, ¿no? Está más dispuesto a enrocarse en sus propias ideas y le da miedo innovar aunque quiere, tiene su propia contradicción. El acuario, con Mercurio en acuario, es un pensador libre, que quiere libertad, que es filósofo, que es mental. ¿No? Y el acuario, con Mercurio en Piscis, pues es más utópico, más idealista, ¿eh? Que se desconecta más fácilmente del aquí y el ahora y que se queda siempre en los proyectos, en los pensamientos, en las ilusiones y en los sueños, pero no entra en acción para que esos cambios en su vida se puedan realizar. Entonces me hace gracia porque el reel de Acuario, hay gente que dice, pues yo soy Acuario y yo no me veo así. Y hay otros que dicen, no, no, yo me veo así. No, 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 yo soy eso, pero yo soy Sagitario, ¿no? Entonces tú te has equivocado. Los Sagitarios somos de otra manera. No, no, porque no solo las personas que tienen el sol en Acuario sienten esa necesidad, ese impulso acuariano. Porque evidentemente una persona que tiene ascendente en Acuario va a enfrentar al mundo de forma acuariana. Quiere ser el diferente en el mundo, no quiere que el mundo le absorba y le haga perder su propia identidad. No quiere caer en las trampas, en las restricciones. Entonces, evidentemente, muchas personas que no tengan sol en Acuario sí se van a ver identificadas en Acuario. Y hay personas que no accionan acuarianamente, no se enfrentan al mundo de forma acuario, no tienen ilusiones de buscar el éxito a través de ser acuario, pero sí reaccionan como un acuario. Y reaccionan como un acuario porque tienen la luna en acuario. Entonces, lo primero que tendremos que darnos cuenta que lo que te hace único no es tener el sol en acuario. Lo que te hace único es que tienes un horóscopo único, ¿no? Porque no hay dos iguales en la vida, ¿no? Entonces, para poder ser esa persona única que quieres, tienes que darte cuenta de que el sol, o donde tengas el sol, solo es un 10% de todo lo que tú eres. Entonces, poco te va a ayudar la astrología si lo que haces es decir, yo tengo el sol en Acuario, entonces yo soy Acuario y tengo que ser Acuario de todo el rato, responder de forma Acuario, reaccionar de forma Acuario, enfrentar del mundo de forma Acuario, amar de forma Acuario, ¿eh? Con lo cual estás siendo libre, estás siendo tú, estás siendo espontáneo o te estás creando un rol. Te estás creando un rol acuariano a través del cual vivir, ¿no? Y entonces ahí creamos los especialismos, ¿no? No, pasa con todos los riles, ¿eh? No, los acuarios somos los mejores. No, los sagitarios, como los sagitarios no hay ninguno. Es que, no, los Géminis, ¿eh? Sí que somos incomprendidos y no los acuarios, ¿eh? Entonces, todo eso resulta que va en nuestra contra. En vez de encontrar quiénes somos, qué nos diferencia, resulta que nos ponemos roles. Antes la sociedad nos pone un rol y ahora nosotros nos ponemos un rol astrológico. Un rol astrológico que tengo que cumplir y tengo que cumplir tal y como han dicho que lo tengo que cumplir, ¿no? Entonces, ¿qué pasará? ¿Qué pasará si tú adquieres ese rol de acuario cuando venga una prueba acuario de la vida? Pues sí, más o menos la vas a resolver. Pero cuando venga una prueba Aries, no vas a poder reaccionar.
Entonces no puedes ser tú mismo si te estás autolimitando. Y no puedes ser libre si no dominas tu destino. Y resulta que nuestro destino tiene un orden arquetípico que podríamos ver representado en los 12 trabajos de Hércules, que es un patrón de vida. O sea, cuando lo que representa realmente el zodíaco no son características que también caracterológicas de las personas, representa cómo se produce la vida en el universo y cómo se produce la vida en la naturaleza. Por lo tanto, también representa un ciclo de vida entero. Entonces, ese ciclo de vida entero representa realmente el ideal del ser humano. Entonces, el ideal del ser humano no es ser Acuario, sino que desde Acuario puedo acceder al ideal del ser humano, que es la totalidad. A mí cuando me preguntan qué signo eres, digo, los 12. ¿Por qué? Porque cada uno de esos va a ser importante para una parte de mi vida. Porque yo no soy de una manera todo el rato. Porque yo puedo actuar como Tauro, pero puedo amar como Géminis. Puedo enfrentarme al mundo como Leo. ¿Mm? Puedo ordenar mi espacio de trabajo como Capricornio. Puedo relacionarme como los demás, como Acuario. Entonces, mi parte Acuario es mi forma de comprometerme conmigo mismo. Mi expresión de Acuario es cómo me comprometo con los demás. Un compromiso social de humanismo, de colectividad. Y entonces soy Acuario, ¿no? Entonces, tenemos la capacidad de descubrir todas esas capacidades humanas en nosotros mismos. Por eso, por eso yo hago una astrología diferente. ¿Eh? Una astrología donde vas a encontrar esa parte que no entiendes de ti y vas a ver que no estorba. Vas a ver que no es complejo, vas a ver que no es trauma. Por eso he creado astrología viva. ¿No? Astrología viva donde la gente no estudia astrología, sino que vive astrología. ¿No? Astrología viva donde eh, cada mes nos conectamos con una energía, sabemos qué tiene que ver esa energía en nosotros, qué tiene que ver esa energía en nuestro destino y las experienciamos, la ponemos en práctica. ¿Eh? Entonces, los signos se pueden practicar, los signos te puedes conectar con ellos intelectualmente, pero también experiencialmente. Entonces, no solo conocer ese signo, que es tu sol, que es tan importante, porque es lo que realmente es tu camino para encontrar tu plenitud, pero también vas a amar y tendrás que comprender el signo donde tienes Venus. Y no solo eso, sino que también no solo vas conociendo a ti mismo y vas experienciándote a ti mismo a través de trabajos, de experiencias, sino que ahora es el momento de cambiar. ¿Eh? ¿Por qué? Porque la gente está esperando al 1 de enero para hacerse el compromiso del gimnasio. La gente está pensando el 1 de enero para hacer los rituales de reconexión. Pero resulta que en enero ni es una fecha mágica, porque realmente el año no empieza el 1 de enero, sino que empieza en, en el solsticio de invierno, en el inicio de Capricornio, es cuando empieza el año. Ahí es cuando habría que plantar la nueva semilla de las personas que realmente quieren cambiar su vida. Ahí sería cuando hay que hacer el propósito. Pero ese propósito hay que prepararlo. Y ahora es el momento, porque ahora estamos en Escorpio. Ahora es cuando tiene que morir el viejo yo, donde tienes que purificar los miedos y los deseos, para poder liberar y conectar con tu alma en Sagitario, para poder sembrar tu semilla en Capricornio y tener un nuevo despertar en Acuario, ¿no? Entonces te das cuenta que toda la lógica de la naturaleza tiene que ver con la lógica del desarrollo personal. Y ya no solo ves
un signo como bueno, sino que ves que cada uno de los signos significa un paso en tu progreso de crecimiento como ser humano. Entonces, la mejor manera de ser auténtico, evidentemente, todos cuando queremos ser auténticos, conectamos con nuestra parte acuario. Porque incluso los que no tienen sol en acuario, que ha habido varios que han dicho, yo no tengo sol en acuario, no, yo no tengo ascendente en acuario, pero a que queréis ser vosotros mismos, a que queréis ser único, a que quieres sentirte especial y que tu vida tiene un sentido, no solo respecto a ti, sino respecto a mejorar tu entorno o mejorar la sociedad. Sí, porque esa es tu parte acuario. ¿Mm? Entonces, cada uno de nosotros, cuando conectamos con una necesidad vital, conectamos con esa parte, con ese signo en nosotros. Pero a veces no lo sabemos identificar, porque estamos todo el rato pensando en el monosigno. Estamos todo el rato pensando, soy Tauro, soy Tauro, soy Tauro, entonces yo solo como, solo echo la siesta y ya está. Eso es lo que hacemos los Tauros, ¿no? Y soy Capricornio, pues tendré que trabajar. Tengo que estar trabajando todo el día, entonces no puedo disfrutar, entonces no me puedo conectar con mi parte Libra para disfrutar, no puedo conectarme con mi parte Libra para compartir con mi pareja, ¿eh? No puedo conectarme con mi parte Leo para sentirme orgulloso de mí mismo. Entonces, lo importante es abrirnos al verdadero conocimiento de la astrología, que es un conocimiento trascendente, que es un conocimiento metafísico y un conocimiento que nos va a abrir puertas a encontrar ese ser auténtico que estamos buscando en nosotros y dejar que se manifieste. Porque si no conectas contigo mismo, si te desconectas del sí mismo, te desconectas de tu destino. Entonces no puedes decir que no puedes conseguir eso que realmente anhelas porque no estás siendo quien eres, porque tienes miedo a ser o porque estás deseando ser otra cosa de lo que eres. Entonces, ese ideal y ese despertar está en nosotros, porque el proceso de crecimiento personal es un momento de despertar, es un momento de redescubrirte, despertar que tú eres, no quién eres tú, no obligarte a ser algo en concreto, no necesitar ser ni deber ser, sino despertar lo que soy. Y tenemos que hacerlo una y otra vez hasta encontrar nuestra mejor versión, esa versión perfecta que se acerque mucho a ese ideal de ser humano perfecto, ese que intuye Acuario que está en todos nosotros. Pues muchas gracias eh, por estar ahí. ¿Tenéis alguna preguntita? Sí, sí, yo quiero preguntar, sobre las clases. Bueno, pues no son clases, es una comunidad. Una Ah, comunidad donde puedes entrar. okey. Tiene un abono mensual, ¿no? Por ahora, porque dentro de poco ya vamos a poner solo el anual, ¿no? Y entonces ahí tenéis a los que estéis interesados el enlace para conectar en esa comunidad y en esa comunidad pues conoces a más gente porque interaccionamos. De hecho, la gente de la comunidad pues, acaba haciendo lazos entre ellos, la gente aporta, aparte de su trabajo, pues hay quien le da por poner poesías de las experiencias que se han vivido. Es un espacio para compartir, no solo es aprender, sino es vivenciar y compartir y comprender los signos desde un sitio diferente, no intelectual, ¿no? Sino tratar de descubrir todas esas partes que hay en ti. Entonces, pues es una comunidad que tenemos en School y ahí hay un muro donde nos comunicamos y tenemos dos, dos clases o dos sesiones en directo, más las dinámicas que se van generando todos los meses
con las lunas, con los solsticios, con los inicios de los signos, para de alguna manera reconectarnos con esas energías para que despierten en nosotros. Entonces no es un Ok. curso como tal, sino que es como una comodidad para vivir experiencias de reconexión cada mes con una energía concreta. Ok, y aunque no sepa mucho de astrología, como quiera puedo participar ahí. Bueno, pues puede participar todo el mundo. Y si no sabes astrología, o eso es lo que crees, ¿eh? Perfecto. O sea, puedes entrar porque está hecho para seres humanos. Los seres humanos saben todo. No es un ejercicio intelectual. Mira, no es una teoría, tengo una práctica, en todos mis cursos lo hago. Es decir, yo hago que los alumnos se den cuenta que ellos ya saben astrología, porque es un conocimiento innato que está en nosotros. Nosotros reconocemos los arquetipos de forma innata. Por eso mucha gente se compra un carro, ¿eh? Un todoterreno. ¿Por qué? Porque ha visto el anuncio, ha visto el comercial y lo que ha visto es que ese carro pues se va a un sitio donde no hay nadie, atraviesa, siempre hay un horizonte infinito, atraviesa un río más allá y entonces te están vendiendo mecánica, no, te están vendiendo libertad. Tú reconoces el arquetipo y tú quieres libertad y te compras el carro, ¿eh? Pero que no te da libertad, ¿no? Ujú, Entonces, los arquetipos reconocemos todos en nosotros, todos reconocemos esas partes en nosotros, no sabemos identificarlas, no sabemos ponerle nombre, pero eso es lo que vamos a aprender. Eso es lo que vamos a aprender, a poner nombre real. No a poner un nombre intelectual donde hay una definición arquetípica a la que te tienes que ajustar dependiendo de la versión del astrólogo cambia. Entonces tú te mareas y dices, tengo que ser así, tengo que ser asado, ¿no? No, es un tema de autodescubrir, ver cómo sucede en la naturaleza, ver cómo sucede en ti, ver qué tiene que ver, porque ¿qué tiene que ver Escorpio? Escorpio tiene que ver con las crisis. ¿Quién no ha vivido unas crisis? Todo el mundo. Y en esa crisis, ¿qué has hecho? Se murió tuyo anterior. Y lo que en un principio te hizo sufrir, te abrió una nueva oportunidad. Pero hubo que hacer un trabajo de dejar atrás, un trabajo de soltar apegos y deseos. Bueno, pues eso es Escorpio y eso lo conoce todo el mundo. ¿No te parece? sí, sí, Pues todo el mundo está preparado, ¿eh? Incluso adolescentes están perfectamente preparados. Yo creo que incluso algún niño podía entrar y se divertiría un montón. ok, gracias, Muchas gracias. gracias. ¿Alguna pregunta más? ¿No hay preguntas? Bueno, pues nada, pues muchas gracias a todos por estar ahí, muchas gracias por venir a mi clase, ¿eh? Y nada, pues si queréis, seguimos en contacto y yo a través de mi grupo de vez en cuando doy clases especiales y pues también doy esta comunidad que es vivencial y experiencial, pero también al que quiera aprender una astrología profesional o que le importe más, pero también desde esta visión astrológica de la transformación profunda de las personas, no desde el determinismo de que eres así y entonces eres imperfecto y aguántate, no, sino de que yo he venido aquí a aprender algo y cuando yo conecto con lo que soy feliz y me siento pleno porque no hay ningún destino imperfecto. Hay un destino particular que es el tuyo y que cuando lo aceptas y despiertas lo que eres, de repente toda tu vida empieza a tener sentido. Muchas gracias a todos por estar ahí. Un fuerte abrazo y estamos en contacto. Un abrazo.